Hola a todos, soy Homofonía, tu asesora virtual de Homophonic. Hoy les voy a hablar de si es o no conveniente estudiar música de manera formal, cuando se tiene un proyecto de música popular, ya sea esta rock, pop, electrónico, indie, o cualquiera de sus variantes. Les voy a exponer mis puntos con una alucinada pero certera asociación. Para mí, la música es un lenguaje como cualquier otro, y su aprendizaje es muy similar a como sucede con todos los idiomas. Si te pusieras a pensar cómo aprendiste a hablar, te darás cuenta que fue imitando lo que decían tus padres, y asociándolo con objetos y situaciones. No tuviste que estructurar tus oraciones pensando en las complejas reglas gramaticales de nuestro idioma, sino que simplemente, lo hablaste. Ojalá todos pudiéramos aprender música como aprendimos el lenguaje hablado, desde temprana edad, y por asociación e imitación. Seguramente así sucedió con el pequeño Wolfgang. Si Mozart se convirtió en uno de los compositores más geniales que hayan existido, fue en gran parte porque aprendió desde muy pequeño el idioma de la música, y este le fluía con la misma naturalidad y facilidad que su lengua materna el alemán. Desgraciadamente, nadie en la actualidad tiene la fortuna de iniciarse en la música como Mozart. Así que ni modo chicos, la única forma de aprender música es como si aprendieran a hablar un idioma extranjero. Para que entiendan esta similitud, les voy a poner de ejemplo a Romualdo y Remigia, dos sujetos que por extrañezas de la vida, decidieron aprender a hablar ruso, un idioma que es tan exótico que ni siquiera comparte nuestro mismo alfabeto. Remigia decidió hacerlo de manera tradicional, y se metió a un curso intensivo de ruso en una academia de idiomas. En cambio Romualdo lo hizo a la Viva México, y compró un boleto de avión a Moscú para quedarse a vivir allá un par de años. Claro que para que esta fumada historia fuera creíble, Romualdo tendría que ser un junior hijo consentido de millonario, o un tipo muy suertudo que se ganó el melate. Después de un par de meses, Remigia está frustrada por ver que su aprendizaje es demasiado lento. Sabe que si quisiera decir en ruso una oración simple, como por ejemplo, necesito ir al baño, tendría que pensar palabra por palabra, empezando por cómo se dice y se conjuga el verbo necesitar en tiempo presente y en primera persona. En cambio Romualdo, después de un mes de escuchar e imitar el ruso, ya puede hablarlo con bastante fluidez en situaciones simples de la vida cotidiana. ¿Cómo podría ser comprar una chamarrota para lo cálido del clima? Al cabo de 6 meses, Remigia ya ha aprendido las reglas gramaticales básicas, y ya puede escribir y leer textos sencillos. Sin embargo, cuando conoce a Vladimir, un galanazo ruso recién desempaquetado en tierras aztecas, se da cuenta que no puede decir una oración completa sin tartamudear. Y para acabarla de fregar, no le entiende un carajo porque habla demasiado rápido. En cambio, Romualdo ya habla y entiende el ruso con fluidez, se la pasa cotorreando con sus nuevos amigos, e incluso hasta varias novias rusas ya ha tenido. Ahora hasta planea llevarse a Svetlana a México. Claro, el típico Don Juan que triunfó en la vida. Ahora imaginemos un universo paralelo, donde Remigia y Romualdo aprendieron música en lugar de ruso. Romualdo se fue a la calle de Bolívar, compró su teclado, y de inmediato comenzó a tocarlo viendo tutoriales de YouTube. G chord, G, B, D. So that's our first chord. Cuando ya podía tocar decorosamente, se puso a sacar rolas de oído, y formó su banda de covers con la que pronto se puso a experimentar y a componer. Después de un par de años, está por grabar su primer EP con una disquera independiente. En cambio, Remigia entró a estudiar a la Facultad de Música. Imaginemos que este universo paralelo es además un mundo ideal, donde hay lugares de sobra para los que quieren estudiar. Remigia es la típica ñoña que saca 10 en todas sus materias, solo que fuera de la escuela, es mucho menos eficiente que Romualdo. Como Remigia solo toca en público al final de cada semestre, no tiene la soltura en el escenario de Romualdo, quien tiene un toquín cada 15 días. Cuando le surge la oportunidad de hacer un arreglo de cuerdas para una rola pop, una música inferior y banal según la mayoría de sus maestros, Remigia se da cuenta que no sabe cómo aplicar y adaptar las técnicas de armonía y contrapunto que según ella dominaba.
Poco a poco, Remigia entiende que para desarrollarse como artista, tiene que salir de su cómodo mundito escolar para tener experiencia en el mundo real. En pocas palabras, Remigia no hablará el lenguaje de la música hasta que la experimente como Romualdo, tocando e improvisando libremente, sin las ataduras y la rigidez de un entorno académico. De igual forma, la Remigia que aprendió ruso, tiene que seguir los pasos del otro Romualdo, e irse una temporada a Rusia para practicar su conversación, y finalmente dominar ese difícil idioma. Hasta aquí, pareciera que estudiar música es contraproducente para los músicos populares. Esa aseveración es tan errónea como decir que basta con los noticieros de Juay de Rito y Llorón de Muela para estar bien informado. Después de 3 años de haber grabado el primer disco de su banda, Romualdo está sumamente frustrado. Su segundo disco no tiene el impacto esperado, y sus videos en YouTube no pasan de 1000 visitas. Obtener ganancias con su banda, es un paraíso fuera de este mundo. Las únicas tocadas seguras son en lugares donde lo ponen a vender boletos y le cobran un dineral si no alcanza la cuota mínima. Y cuando no es eso, son tocadas gratuitas de promoción en eventos mal organizados a los que va muy poca gente. Podría entrarle al hueso, pero sería traicionar sus ideales de vivir de su música. Entrar al Vive Latino, a una disquera transnacional o a una estación de radio, es algo que ya se cansó de intentar pues las puertas siempre se le cierran. Y para acabarla de fregar, sus rolas poco a poco han ido perdiendo la magia, pues sus ideas musicales ya no fluyen como antes. Mientras tanto, la vida musical de Remigia ha cambiado por completo. Sus clases particulares le han dado estabilidad económica, y gracias a que toca en varios ensambles, ha conocido gente que la ha recomendado. Su participación en grabaciones tanto de música popular como clásica, han ampliado su experiencia como intérprete, compositora y arreglista. Incluso ahora está considerando seriamente meterse de lleno en la producción. Si la banda de Romualdo no ha logrado el éxito, es porque tiene el mismo sonido indie anglosajón que todas las bandas quieren emular. Necesita darle dirección y un sentido de originalidad a sus rolas, pero por más que intenta nada le funciona. Tal vez si ampliara sus horizontes estudiando música de manera formal, solo que no tiene tiempo, pues trabaja de fotocopiador 8 horas al día para sobrevivir. Como no quiero deprimirlos, mejor le daré un final feliz a esta historia. Un día inesperado, Romualdo conoce a Remigia, se vuelven amigos, y al enseñarle sus composiciones, ella queda encantada y decide ayudarlo produciendo su música con atrevidos arreglos para instrumentos orquestales. Ambos se casan después de ganar su primer Grammy. Sí, a mí también me dan ganas de vomitar con este final que parece una telenovela barata del canal de las tonterías. Solo que existió un caso real que se le asemeja en cuanto al productor y los arreglos. El cuarteto de Liverpool logró transformar el rock and roll en un género mucho más rico y complejo, que sentó las bases para que surgieran posteriormente la mayoría de los subgéneros del rock. Esto no lo hubieran logrado sin George Martin, el compositor de formación clásica que se convirtió en su productor. Sin los arriesgados arreglos orquestales de George Martin y las nuevas estructuras que surgieron de esta fusión, los Escarabajos quizás no hubieran pasado de ser un conjunto de moda. Y no hubieran logrado convertirse en el grupo que revolucionó la industria de la música para siempre. Prácticamente detrás de todo grupo o solista exitoso, existe un productor con una formación y una visión más amplia que los integrantes de la banda. El productor es quien le da forma al disco hasta llevarlo a un estado de perfección. Ojalá pudiéramos regresar a los 70s, una época donde aún habían muchos géneros por explotar y descubrir, y no había tanta competencia ni sobresaturación de artistas. Eran años maravillosos donde las grandes disqueras invertían en nuevas y arriesgadas propuestas musicales. Hoy en día, solo están dispuestos a apostarle a fórmulas comprobadas que les garanticen una gran retribución económica.
y a las bandas independientes no les queda de otra más que ser sus propios productores, e ir escalando niveles poco a poco, o esperar un golpe de suerte donde conozcan a alguien que se enamore de su proyecto, y esté dispuesto a invertir y arriesgar un dineral. Entiendan esto, la música es un negocio, y ni Sony ni EMI ni Warner los apoyarán, a menos que tengan una base real de decenas de miles de fans, sean pariente de alguien con mucha influencia en el medio, o sean tan atractivos, polémicos y exhibicionistas como aquella muchachita que balbucea canciones de una sola palabra. Para que conozcan las repercusiones de no estudiar música de manera formal, vamos a regresar con los Romualdos y Remigias que estudiaron ruso. A pesar de que Romualdo lo habla perfectamente, su vocabulario del idioma ruso está limitado al lenguaje común. El lenguaje culto que solo se encuentra en los libros, le es prácticamente ajeno. Como no aprendió formalmente las reglas gramaticales ni ejercitar su lectura y redacción, intentar leer un libro es para él una misión desesperante. En cambio Remigia, que sí estudió la gramática y aprendió cómo escribir y redactar en su academia de idiomas, puede leer mucho más rápido y con mayor facilidad. No tardará mucho para que sus conocimientos del ruso estén a un nivel muy superior al de Romualdo. Un músico lírico es como este Romualdo, un analfabeta que puede hablar música, pero al no poderla leer ni escribir, su creatividad está destinada a toparse con un infranqueable muro cuando se le acabe su vocabulario musical. Si aún mi choro mareador no les convence, les voy a poner un último ejemplo comparando a dos gigantes de la música: Roger Waters y Ludwig van Beethoven. Roger Waters, quien nunca estudió formalmente, fue coautor de The Dark Side of the Moon y The Wall, dos de los discos más reconocidos en la historia del rock, cuya influencia aún sigue estando vigente después de 4 décadas. Sin embargo, Roger Waters y sus ex compañeros de Pink Floyd, no han podido crear otro disco ni otra rola que siquiera se le asemeje a la grandiosidad de ese par de acetatos. Claro que aún siguen y seguirán haciendo música de calidad, pero pareciera que ya no son capaces de innovar, y que su chispa, su magia creativa, prácticamente se ha apagado. Esto mismo le pasa a la mayoría de legendarios rockstars que existen sobre este planeta. Robert Plant y Jimmy Page, U2, Caifanes, Paul, Las Piedras Rodantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro amigo Ludwig logró un clímax creativo al escribir su Quinta Sinfonía, quizás la obra más conocida de la música clásica, pero que desgraciadamente por haber sido choteada en caricaturas y comerciales, muy pocos saben que es una gran rola en la que se simboliza un triunfo sobre la mayor de las adversidades. A diferencia de Roger Waters, que aún después de 40 años quiere seguir presentando The Wall a falta de una obra nueva de su autoría que pudiera tener el mismo impacto, Beethoven siguió innovando, evolucionando y creciendo como artista, hasta que en los últimos años de su vida, escribió la Novena Sinfonía, la cual es considerada por muchos como la obra de música sinfónica más brillante de todos los tiempos, donde se representa el máximo ideal de la humanidad, la libertad. Quizás los rockstars pierden su creatividad porque el dinero y la fama los corrompe, y les hace perder la motivación y el impulso creativo. O simplemente es porque se les acabó su vocabulario musical. No todos vamos a llegar a ser famosos y vender millones de discos. Pero si en verdad quieres dedicarte y vivir de la música en el campo creativo de la producción y la composición, necesitas estudiar para abrir tus horizontes y sobrevivir en este mundo donde la competencia es cada vez más feroz y desalmada. También, necesitas hacerlo para tomar las riendas de tus producciones, y que no dependas de nadie para darle a tus rolas ese sentido de perfección y de originalidad. Solo así, tus posibilidades de sobresalir se verán ampliadas exponencialmente. Escuelas, métodos y maestros particulares abundan. Conócelos y acércate al que más te convenga. Y si para ti la música es un hobby, estudiar te hará disfrutarla aún más.
A fin de cuentas, lo más importante es ser feliz. Hasta pronto amigos.